Hola, don Arturo, ¿cómo estamos? Muy bien, qué gusto verte. No quería interrumpirte, pero No, mi querido Arturo, ¿cómo está tu familia? ¿Todos bien? Ojalá. todo bien, muchas gracias. Muy contento de esta oportunidad de colaborar, sobre todo en estos tiempos, que si por de No. alguna manera estamos aislados, ahora también estamos más conectados que antes. Sí, verdad, la ironía de todo este tiempo, pero qué gran oportunidad para salir más fuertes como una cultura de hispanos y latinos y mexicanos y tejanos y norteamericanos. Entonces, gracias Arturo por tu colaboración y gracias a Leroy por conectarnos contigo. No, muchas gracias. Te presento a Eric Lobo. Ramiro Cavazos es el CEO, presidente de la Cámara Nacional Hispana. Nos hicimos buenos amigos cuando vivimos en San Antonio. Bueno, él sigue viviendo entre varias ciudades, pero Sí, te agradezco mucho, Ramiro. Y Eric Lobo nos conocimos cuando hicimos nuestros posgrados en España. pues, Mucho gusto. mucho Ramiro gusto. Cavazos fue cónsul honorario de España en San Antonio varios años. Hizo un papel muy destacado en unir los negocios Oh, entre Estados gracias. Unidos y España. Dejó mucha huella ahí, ¿no? No, gracias. Estamos aquí como familia y a la orden para ayudarnos uno al otro. Entonces, muchísimas gracias, señor Lobo. Gusto en No, al verlo contrario, mucho gusto, ¿eh? y me callo igualmente, me voy a poner quieto, así podemos comenzar el seminario y gracias a todos que nos acompañan y a Leroy especialmente, un gran colega que tenemos la buena suerte de tener en el equipo con nosotros en Washington. Así es. Gracias, felicidades. Pues buenas tardes, damas y caballeros. Le damos inicio a este programa esta tarde de parte de la Cámara de Comercio Nacional Hispana de los Estados Unidos, junto con Binational Link, en este escenario de un diagnóstico y perspectivas sobre los negocios empresariales binacionales entre México y Estados Unidos. Si tienen alguna pregunta, por favor de usar la opción en la barra abajo de sus pantallas para preguntas y respuestas, para que presenten sus preguntas a los panelistas. Por favor, también pueden ingresar preguntas a través del mecanismo del chat que también está en la barra abajo de sus pantallas. En este momento nos da un gusto y un placer darle la cordial bienvenida al fundador y presidente de Binational Link, el señor Arturo Lavín Salazar. Gracias, pues muy buenas tardes. Daremos inicio a nuestro webinar Escenarios y oportunidades en México y Estados Unidos ante el COVID-19. Mi nombre es Arturo Lavín, estoy a cargo de Binational Link, una agencia de relaciones públicas que lo que busca es justo acompañar a los empresarios e inversionistas mexicanos a que sean más exitosos en los Estados Unidos. Y es por eso que agradezco muchísimo a Leroy Cavazos, que es él, el vicepresidente de la Cámara de Asuntos de Gobierno y Asuntos Internacionales de la Cámara a nivel nacional, hispana, a Ramiro Cavazos, su presidente y CEO. Gracias por esta colaboración que estamos haciendo y que es sumamente importante en estos tiempos en que necesitamos ampliar nuestro network, ampliar de alguna manera nuestras posibilidades ante esta situación de crisis en que nos encontramos, pero que saldremos y que tenemos que anticiparnos a tomar decisiones correctas, y esto es lo que justo queremos provocar el día de hoy. Hay una frase que dice: el pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie y el realista ajusta las velas. Esta es una frase de William George Ward. Hoy pretendemos, a través de nuestros expositores panelistas, darles elementos para la toma de decisiones en sus negocios entre México y Estados Unidos.
justo ajustar las velas. Nuestros panelistas combinan experiencia en negocios, en relaciones públicas, como es en el caso de Leroy Cavazos, que tiene una trayectoria amplia en organismos empresariales en San Antonio, Texas, ahora en Washington, D.C. Él tiene un don y un talento natural para las relaciones públicas, es un buen conector y agradezco mucho que esté provocando esta reunión. Él va a participar en segundo término y en primer término tenemos a Eric Lobo, que combina experiencia académica. Él es politólogo, consultor independiente y conferencista internacional en áreas de análisis político, económico y social. Tiene 25 años de experiencia académica y es un profesional en la gestión y análisis y gestión pública. Así que él nos va a dar un panorama de cuál es el escenario en el que estamos parados hoy en día y poder justo ayudarnos en la toma de decisiones que vienen. Son momentos de incertidumbres, sin embargo, hoy más que nunca la colaboración, ampliar nuestro network, dejarse acompañar por especialistas es fundamental. Tenemos que tener una adaptación y una innovación rápida y bien informada, y es lo que hoy pretendemos hacer. Diversificar nuestra inversión, que esto a la larga nos va a traer que ahorremos tiempo y dinero, y sobre todo expandir nuestros negocios a nivel internacional, principalmente con nuestro socio principal histórico, que es los Estados Unidos. Así que dejo la palabra a Eric Lobo para iniciar, recordando que les pido que mantengamos nuestros audios y nuestros videos apagados para que podamos concentrarnos en la presentación de nuestro expositor. Estaremos muy atentos a las preguntas que ya se enviaron, pero también a las que se puedan estar desarrollando durante la plática en el chat, en el que los conferencistas podrán tomar nota y hacer preguntas, y ustedes lo vamos a dejar al final, de preferencia las preguntas. Sin embargo, las pueden ir anticipando en el chat. Muchas gracias. Bienvenido, Eric Lobo. Muchas gracias a todos los que nos están viendo y escuchando, tanto en Estados Unidos como en México. Agradezco la invitación fundamentalmente a Binational Link y a la Cámara Hispana de Comercio de Estados Unidos por esta iniciativa. Espero que se den muchísimos eventos de esta naturaleza. En estos momentos lo estamos haciendo vía remota por obvias razones, pero en su momento todo vendrá a la normalidad y tendremos la posibilidad de encontrarnos y poder platicar acerca de muchos aspectos que tienen que ver con negocios, economía, política y sociedad de dos naciones muy importantes para el mundo. Vamos a iniciar esta plática sobre básicamente el diagnóstico y las perspectivas de México y Estados Unidos. Estamos viviendo una época bastante difícil, bastante compleja, y muchos de los datos que voy a mostrar son para muchos serán muy pesimistas, pero son datos que nos reflejan una realidad que tenemos que atender. Tenemos no solamente que comprender, sino atender y actuar en consecuencia. Y países que han tenido una historia trascendental en el mundo, como México y Estados Unidos, han pasado por situaciones no solamente difíciles, sino muy complejas a lo largo de su historia. Y esta no será, digamos, la excepción. El tema del coronavirus, el tema del COVID-19, tiene una gran complejidad. Todos los grandes actores, empresas, gobiernos y sociedades están haciendo lo suyo para tratar de salir de esta situación. Entonces, comencemos de inmediato. Empecemos por México. El crecimiento económico en México, desde el año pasado, ha venido teniendo una situación compleja. Es decir, mientras hubo un crecimiento no muy fuerte, pero sí hubo crecimiento el año pasado en el conjunto general de la economía mundial, México tuvo una pequeña contracción de 0.1%, es decir, no crecimos. Esto es importante señalarlo porque todo el mundo está hablando hoy en día de la crisis por el coronavirus, la economía, la recesión, pero México ya venía arrastrando una caída importante en su economía, principalmente en el Producto Interno Bruto. En la lámina que están viendo a continuación, es muy interesante porque es una lámina histórica que parte de 1994 y termina en el 2009. Pero se muestran allí, digamos, dos pilares en rosa que pueden observar. Una que tiene que ver con la crisis de 1994 y la segunda de la crisis 2008-2009. ¿Qué vimos en la crisis de 1994-1995? Básicamente fue una crisis que es muy distinta a la crisis 2009 y la crisis 2020. ¿En qué sentido? Primero, porque es una crisis, digamos, hecha en casa. Es decir, bajo una serie de decisiones mal tomadas, pues la economía se vino abajo, básicamente con un incremento de la inflación bastante considerable,
pérdida importante del poder adquisitivo por consecuencia, altas tasas de interés variables, muchísima gente perdió viviendas, negocios por esa situación, y una pérdida de empleos de más de 600,000 personas, de acuerdo a los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social. En el año 2008 y 2009, que es quizás la crisis más cercana a lo que estamos viviendo hoy en día, por dos variables fundamentales. Hubo una crisis económica, la crisis subprime en Estados Unidos, la crisis de la bolsa de valores, la crisis general en Estados Unidos, que prácticamente tuvo su impacto muy fuerte en México. También se dio una crisis de naturaleza sanitaria. Recordemos el caso del coronavirus H1N1, que puso también en cuarentena a México durante un cierto tiempo. Entonces, la crisis 2009 es una crisis similar hasta cierto punto con lo que estamos viviendo por estos dos factores que se están unificando. Si revisamos la crisis 1994, 95, 2008, 2009, también vemos en la curva, allí en lo que ustedes están viendo, es una curva donde hay una caída en el año 94, 95 del 6.3% del producto. Y en la crisis 2008-2009 del 5%. Pero inmediatamente, si observamos el año subsiguiente, en 1996 y 2010, vemos cómo hay una recuperación importante de la economía. Vemos luego entonces un crecimiento en forma de V, es decir, una caída brutal de la economía y una recuperación también del mismo orden. Esto es muy importante para lo que vamos a hablar después, porque hay una gran polémica en relación a cómo vamos a crecer este año, luego de tener un control relativo de la crisis del coronavirus en el mundo entero, tanto en Estados Unidos como México, como en Europa fundamentalmente. ¿Cuáles son los factores internos que a mi juicio han frenado la economía? No solamente desde el año pasado, incorporando todos los elementos de este año. Uno tiene que ver con políticas públicas y decisiones que se toman desde el Ejecutivo. La cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México dio muy mala señal a inversionistas. Era un contrato que estaba preestablecido con un avance significativo en cuanto a inversión. Eso no dejó, digamos, una buena señal, sobre todo para inversionistas extranjeros. El despido de burócratas, si bien muchos estamos de acuerdo, los que tenemos una visión liberal de la economía, estamos de acuerdo con burocracias pequeñas, pero tremendamente efectivas, también no estamos muy de acuerdo con desmantelar las burocracias, sacando el nivel de expertise más importante de cada una de estas burocracias, porque de lo contrario, la curva de aprendizaje puede tardar y eso puede generar ineficiencias muy importantes a lo largo de la gestión de un gobierno. Y se dieron una serie de despidos importantes a lo largo del año pasado. En cuanto a gobernabilidad relativa y pérdida de confianza política, es un factor también que las calificadoras están tomando mucho en cuenta. Y estamos viendo en el año 2020 que el gobierno de México ya tiene fricciones importantes con gobiernos subnacionales, es decir, hay algunos estados que ya están pugnando por una revisión y una modificación del pacto fiscal, por un lado, otros están no muy de acuerdo con la manera y cómo se está operando y manejando, gestionando el tema del coronavirus, y eso hay también una pérdida de confianza política, no solamente en el Ejecutivo Federal, sino en varios ejecutivos estatales, y así como en los partidos políticos. La suspensión de licitaciones petroleras y eléctricas también es un elemento importante que ha incidido en la disminución de la inversión en el país. La baja inversión a nivel de infraestructura pública, que es histórica la que tenemos este año, la incertidumbre de nuevas obras de infraestructura, no hay mucha claridad en torno a la construcción del Tren Maya, no hay mucha claridad en la refinería de Dos Bocas, sobre todo cuando tenemos un ambiente en una industria petrolera bastante cambiante que no nos permitiría, usando, digamos, una racionalidad económica, no nos permitiría tomar decisiones como seguir gastando dinero en algo que posiblemente no sea productivo en el corto y mediano plazo. Seguimos en México con el problema de la seguridad pública, que también, al no haber una seguridad jurídica y una seguridad pública en general, vemos la cantidad de homicidios y situaciones complicadas, secuestros, que eso no permea, digamos, en inversionistas y hace que posiblemente mucha gente vaya a otros lugares del mundo a invertir sus recursos. Y por último, el mercado petrolero y el COVID-19, que es lo que estamos viendo prácticamente en el último trimestre,
vemos cómo prácticamente los precios del barril de la mezcla mexicana se han caído en un porcentaje importante. A veces ha bajado tanto que incluso es más costoso producir que meterlos en el mercado internacional. No valdría la pena hacerlo. Y tenemos el problema del coronavirus, que es un problema mayúsculo, puesto que es un virus que no conocemos, prácticamente un virus que tiene en la Tierra menos de 5 meses, y se están haciendo grandes esfuerzos por parte de organismos como la Organización Mundial de la Salud, como las instituciones en Estados Unidos y en México también, y muchas partes del mundo, tratando de ver cómo es el comportamiento de este virus y de qué manera, con lo que tenemos en materia tecnológica, en materia sanitaria, en materia de desarrollo social, qué podemos hacer precisamente para frenar esta calamidad y volver otra vez a la senda del crecimiento. Dentro de lo que es pérdida de confianza, ahí pueden ver en pantalla dos elementos fundamentales. La caída del presidente de la República en cuanto a su popularidad, que si bien sigue siendo alta, va por goteo en una caída prácticamente libre, que dadas las circunstancias, lo que nos muestra es que cada vez hay mayor insatisfacción con las decisiones que toma. Y por la segunda gráfica que observa, de una encuesta de la empresa ISA, muestra que prácticamente el 17% en lo que viene siendo el primer trimestre del 2020, solamente el 17% de la población votante confía en partidos políticos. Y todos sabemos que la democracia, sobre todo la democracia en México, depende mucho de los actores miscuidos en los partidos políticos, pero también del mandatario, en este caso federal. Entonces, eso también pone en peligro muchas decisiones. La confianza es muy importante en las naciones cuando están en crisis. Y si tenemos una crisis, no hay confianza en nuestras autoridades, pues lógicamente eso puede complicar la situación. Frente a lo que he mencionado hasta ahora, las propias calificadoras han utilizado esa información para estimar, digamos, cuál es la expectativa de crecimiento de México para el año 2020. Y dada la circunstancia de máxima incertidumbre, tenemos calificadoras como HR Ratings, que nos coloca a un decrecimiento este año de menos 2.3%. Pero tenemos, por otro lado, Bank of America con menos 8%. ¿Sí? Si adicionamos a esta que ven en pantalla, el caso del Fondo Monetario Internacional, que estima un decrecimiento de menos 6%, menos 6.6% en el caso del Banco Mundial, pues vemos una situación bastante compleja. Si logramos, o mejor dicho, si se llega a que estas estimaciones se consoliden, estaremos hablando de la peor tragedia en materia económica de los últimos 70, 80 años. Aquí pueden ver también en pantalla un elemento fundamental. Este trimestre es realmente dramático, no solamente para México, sino para Estados Unidos, porque incluso Goldman Sachs está estipulando que vamos a tener una caída este trimestre, es decir, abril, mayo, junio, de 34% del Producto Interno Bruto anualizado. En el caso de Estados Unidos estaríamos hablando de más o menos 35 a 37%. Capital Economics señala menos 40%. Pero vemos una variedad importante de datos que van desde el 9% de crecimiento al 40%, lo cual indica que no hay un consenso en realidad en relación a cuánto vamos a decrecer. Lo que sí hay un consenso es que vamos a decrecer muchísimo más que el año pasado. Y eso tiene una serie de consecuencias. Veamos cuáles. Una de las consecuencias y mayor crítica que están haciendo en el mundo entero en relación a lo que México pretende hacer, tiene que ver con el hecho de que pareciera que el gobierno no entiende la magnitud del problema. Si vamos a decrecer en menos 6%, estamos hablando de una cantidad brutal de lo que viene siendo Producto Interno Bruto, pues lógicamente el Estado mexicano tiene que en consecuencia actuar de la misma forma, con mayor fortaleza. Es decir, si yo estoy enfermo, tengo una enfermedad fuerte, posiblemente debo utilizar mecanismos y medicinas tremendamente fuertes para paliar el padecimiento que tengo. Sin embargo, México, en lo que ve en pantalla, demuestra de que pareciera de que no está tomando muy en serio la situación que está viviendo el mundo. Mientras que países como Alemania están destinando para este año 32% del Producto Interno Bruto para políticas que puedan mejorar la calidad de vida de las familias, preservar los empleos, mantener a las pequeñas y medianas empresas. Y Estados Unidos tenemos también un paquete de medidas que está entre el 10 y 12.4%, vemos que México solamente es el 0.3%. Muchos dicen, bueno, es que Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Alemania son países del primer mundo, tienen muchos recursos, pero ahí ven en pantalla también el caso de Chile, que es un país también de América Latina y está destinando 5.5%.
En el caso colombiano, más o menos 4%, y nosotros solamente 0.3%. La Comisión Económica para América Latina estableció una serie de recetas que están estableciendo la mayoría de los países, entre ellas préstamos estatales y garantías de crédito para empresas, subsidios de desempleo, aplazamiento de impuestos y aplazamientos y subsidios a la seguridad pública, así como pagos de deuda. Sin embargo, México no lo está cumpliendo. La mayoría de las políticas que hasta ahora se han mencionado tienen que ver con líneas de crédito muy similares a las utilizadas para el caso de la crisis 2008-2009. Sin embargo, las características de esta situación, como la que tenemos ahorita, no tienen que ver solamente con un problema de demanda, no es un shock de demanda, también es un shock de oferta y es un shock de salud. Entonces son tres elementos que constituyen una situación bastante engorrosa que obligaría al gobierno en estos momentos a tomar medidas mucho más similares a las que ven en pantalla y propuestas por la comunidad internacional vía la CEPAL y que están haciendo muchos países, y ahí hay un botón de muestra en el caso de Alemania, España, Italia y Estados Unidos. En materia de desempleo, que es otro de los elementos importantes, en el mes de marzo de 2020 perdimos 130.593 empleos. ¿Qué significa eso en el conjunto de la economía? Pues nada menos y nada más que un tercio de los empleos que se generaron el año pasado. En un solo mes se están perdiendo. Entonces, es una muestra inequívoca, es un indicador inequívoco de que se tiene que hacer algo para preservar los empleos. En materia de construcción es lo mismo. Parte de la caída en el desempleo tiene que ver con que el sector de la construcción viene en franco declive. Entre enero y febrero del 2020 ha tenido una caída de menos 9.2% y menos 9.5%. Es decir, una caída verdaderamente importante. Y si vemos el conjunto de lo que fue el año 2019 y 2020, vemos que prácticamente el sector está parado. Lo mismo sucede con la confianza del consumidor y el consumo privado. Ahí ven una curva que señala una caída importante en los indicadores de confianza y una caída también importante en lo que es el consumo privado en el mercado interior. En venta de vehículos, que siempre ha sido un indicador en México de ver cómo está la salud del mercado, vimos cómo en marzo del mes pasado se tuvo una caída importante con una variación de 25%. Ahí vino una caída del 25% en la venta de vehículos. En Estados Unidos también se está dando una caída importante y todos sabemos que la industria de los vehículos, tanto ligeros como pesados, es una de las industrias más importantes en México y que no podemos dejar a un lado. Quizás el sector más vulnerable de todos tiene que ver con el sector de las llamadas MIPYMES o pymes en general, que son las micro, las pequeñas y las medianas empresas. Allí pueden observar la cantidad de establecimientos que tiene México en relación a este tipo de agentes económicos. Más o menos, de acuerdo al INEGI, son 4.773.000 establecimientos privados. Y hay más de 26 millones, casi 27 millones de personas ocupadas en este tipo de establecimientos. Las microempresas serían aquellas empresas que cuentan con menos de 10 personas en su personal. Empresas pequeñas van de 11 a 50, medianas de 52 a 250 personas, y las grandes empresas que constituyen las empresas mayores de 251 empleados. En ese sentido, hay que entender que México, prácticamente el 99% de las empresas están dentro del marco de las famosas pymes. Ahora bien, frente a una situación como el coronavirus y con datos de las calificadoras y think tanks mexicanos, como México Cómo Vamos, establece de que va a haber un impacto muy importante en una gran cantidad de comercio, sobre todo desde las tiendas de abarrotes, las tiendas de preparación y alimentos, de bebidas, es decir, restaurantes, salones y clínicas de belleza, la industria fílmica, hoteles, prácticamente el conjunto general, el tejido de la estructura económica, comercial, prácticamente puede llegar a colapsar si no se hace algo. Según, con fuentes de Moody's Investor y con datos también de Coparmex, se señala que los sectores de más alto riesgo para esta situación, al menos en este trimestre, este segundo trimestre, que es el trimestre de mayor impacto, los que más van a sufrir son las empresas de hospedaje, restaurantes, aerolíneas, transporte, textiles, de bajo riesgo, construcción,
alimentos y bebidas, bienes raíces, telecomunicaciones, manejo de residuos. En, digamos, riesgo llamado moderado, bienes duraderos, salud, manufactura, minería y alimentos al por menor. Lo que en el conjunto de todos estos elementos hay que entender que esto no solamente es negativo para México, todo el planeta está viviendo una situación embarazosa y en ese sentido vemos cómo países como los Estados Unidos van a tener un decrecimiento de menos 5.9%, países como emergentes como México, en el caso de Brasil, menos 5.3%, Canadá menos 6.2% y la zona euro, la llamada zona euro, menos 7.5%. Pero todos van a tener crecimiento el año siguiente. Veamos en perspectiva estos elementos. Para nadie es un secreto que nosotros tenemos una gran ventaja. La relación histórica que tiene México con Estados Unidos es tremenda. Es un país, Estados Unidos, tremendamente grande, es la economía más importante del mundo. Y quise colocarle esta diapositiva para que vean el tamaño de lo que es la economía de Estados Unidos. Es decir, les voy a dar un botón de muestra. El estado de Texas, el Producto Interno Bruto de Texas anual es similar al que tiene Canadá anualmente también. Y es similar al que tiene Rusia, del cual mucho se habla, ¿no? Entonces, solamente un estado de la Unión Americana tiene esa capacidad, tener un Producto Interno Bruto del tamaño de un país importante. Si hablamos de California, pues no se queda atrás, es el tamaño de la economía del Reino Unido. Y en el caso de México, es del tamaño de la economía del estado de Florida. Teniendo en consideración este tamaño, es importante entender que la relación México-Estados Unidos es una relación muy importante y que es una relación de lo que yo llamaría interdependencia. En ese sentido, en lo que ven en la gráfica siguiente, tiene que ver con la tasa de crecimiento de los Estados Unidos y México, digamos, en dos curvas encimadas. México es la curva azul y los Estados Unidos la curva naranja o amarilla, dependiendo de cómo lo visualicen. En ese sentido, si observamos la curva de México, que es la azul, en 1995 vemos una caída sorprendente de la economía porque fue un hecho muy interno de México, la crisis 94-95. Sin embargo, la crisis 2008-2009 fue una crisis que, digamos, embargó prácticamente a la economía tanto de Estados Unidos como de México de la misma forma. Lo que sí podemos tomar en consideración en el 2009 es que crecieron, digamos, a la par, digamos, tuvieron un crecimiento importante, significativo en una forma de V, lo cual indica de que puede ser que esta situación del COVID-19 tenga el mismo resultado. El decrecimiento en la economía de Estados Unidos, según el Fondo Monetario Internacional para este año, será de menos 5.9%, inferior a lo que se señala para México. México es 6.6%. Un elemento importante en un ámbito o en un escenario en donde Estados Unidos no está creciendo tiene que ver con el tema de las remesas. Las remesas son muy importantes para México. Constituyen básicamente el 3% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de más o menos 36,000 millones de dólares en remesas anuales para México. Si eso lo multiplican por 24.5, que es el tipo de cambio en estos momentos, pues se darán idea de la importancia que tiene para la sobrevivencia del país y para muchas entidades el tema de las remesas. Lo que ven en pantalla es un histórico que nos muestra la tendencia no solamente que ha venido viviendo México en crecimiento de remesas, lo que indica de que cada vez más los mexicanos están inmiscuidos en temas de negocios, están inmiscuidos en temas laborales importantes y cada vez ese dinero va más al mercado mexicano para el desarrollo del país como tal. Si ven en pantalla, ven el año 2019, ven una caída en el año 2020. De acuerdo a BBVA, su área de investigación, estiman que la caída para este año va a ser más o menos del 17% de las remesas. Para darles un número puntual, estaríamos hablando de aproximadamente 6,000 a 7,000 millones de dólares menos que van a ingresar, digamos, al tejido general de la economía del país. Por tanto, el tema de las remesas es un tema que hay que atender de una manera definitiva, pero debemos también entender de que hay una situación también complicada en Estados Unidos, al menos en este segundo trimestre. Aquí pueden ver también en pantalla ya un desglose de la importancia que tiene en materia de ingreso para las entidades federativas del país esa cantidad de millones de dólares que van ingresando año con año, ¿verdad? Estados como Michoacán, Jalisco y Guanajuato
y el Estado de México reciben entre los tres prácticamente 10,000 millones de dólares. La balanza comercial es muy importante. México registró el año pasado un superávit en la balanza comercial de 5,820 millones de dólares. Eso es muy importante porque la relación de importación, tanto Estados Unidos importando cosas de México como México importando cosas de los Estados Unidos, es importante. Entonces, teniendo una balanza comercial de estas características con el país más poderoso en la Tierra, pues eso es una gran oportunidad para hacer cosas en los Estados Unidos. Y de la mano de nuestros amigos de la Cámara y de la empresa Binational Link, pueden precisamente apuntalar en una dirección concreta, puntual y quirúrgica, de tratamiento quirúrgico en cuestión de lo que viene siendo intercambio comercial. Estados Unidos en estos momentos tiene una tasa prácticamente cero, una tasa de interés cero en materia de referencia, y México está en 6.50%. Es decir, con toda la situación que se está viviendo, hay un cúmulo de oportunidades a partir de este tipo de tasas de interés y que ya posiblemente Leroy en su momento hablará. En materia de impuestos también. Mientras nosotros en México pagamos 30% de impuestos a empresas, en los Estados Unidos el presidente Trump bajó las tasas de impuestos a 21%. En Canadá están al 15%. Entonces, en ese sentido hay mucha competitividad desde el punto de vista de impuestos en los Estados Unidos para hacer negocios. ¿Cuáles son algunas fortalezas que hay que mencionar pese a que hay una gran cantidad de datos negativos? Bueno, primero, México tiene un lugar estratégico en la cadena de suministro de América del Norte. Nada menos y nada más es vecino, está pegado a Estados Unidos, y eso no lo tiene Japón, eso no lo tiene Europa, ¿sí? Y en ese sentido, frente al diagnóstico europeo que señala de que están rotas las cadenas de suministro, pues México se convierte en un actor clave para este año. Por otro lado, tenemos el TEMEC, que es un tratado que es el que sustituye al TELECAN anterior y que es mucho más robusto y que posiblemente entre en vigencia a mediados de este año, precisamente a partir del segundo trimestre, que es el trimestre que comienza otra vez el crecimiento, pues hay que sacar provecho de ese tratado. Y por último, la deuda externa para contraer en México, digamos, todo el mundo habla de la deuda de México que ha crecido en buena medida por el tema de la depreciación del peso. Eso hace que, como son deudas que están medidas en dólares, pues obviamente eso genera un crecimiento en ese sentido. Pero por otro lado, si uno revisa prácticamente todas las economías emergentes del mundo, todas están por arriba del 50%, digamos, en sus países. México tiene una deuda que apenas llega quizás a 50%. Tiene margen de maniobra de 10% más. Que si el presidente de la República escuchara al sector empresarial, escuchara a los expertos, seguramente se utilizaría ese 10% precisamente para evitar tener un colchón importante y proteger a la industria, proteger a las empresas pymes, proteger a los empleos. Y en ese sentido, podríamos salir rápidamente de esta calamidad. Como había señalado anteriormente, el crecimiento de Estados Unidos va a estar por debajo está más o menos entre el 5.7%. Sin embargo, el segundo trimestre, es decir, que está en curso, se habla de menos 37.9%. Es una caída verdaderamente brutal la que se tiene. Sin embargo, si observan, septiembre ya hay una cierta recuperación. No tan fuerte, pero sí va a haber una recuperación, lo que nos indica de que la famosa curva en V sí se puede lograr, de acuerdo a estimaciones de Morgan Stanley. En el caso de los seguros de empleo, en estos momentos Estados Unidos ya tiene 22 millones de solicitudes de empleo. Solamente en el mes de abril tenemos una cantidad, en el último tramo del mes de abril, la última semana, 5 millones de solicitudes, poco más de 5 millones. Entonces, esto en ese contexto nos muestra que prácticamente están Estados Unidos viviendo en este trimestre una situación bastante difícil. Ahora, para efectos de nosotros, en México, pues nos cuesta un poco entender esta situación. Hay que entender algo importante. La economía de Estados Unidos es la más importante del mundo y al propio tiempo hay que tomar en consideración que la economía o el sistema laboral más flexible del planeta lo tiene Estados Unidos. Entonces, así como se generan empleos de la noche a la mañana, se pierden esos empleos. Entonces, si apelamos a la evidencia histórica que se tiene con Estados Unidos, así como vemos estos datos, que posiblemente lleguemos entre el 10-14%
de la fuerza laboral de Estados Unidos en paro o en desempleo, como llaman, igual, así como vemos esta curva muy arriba, podemos ver la curva abajo. En menos de 6 meses, pues vemos cómo hay una recuperación importante. Otro efecto importante derivado de lo mismo, de lo anterior, tiene que ver con los datos que se tienen en materia de ventas al retail en varios sectores. Hay pérdidas importantes en lo que es ropa, del 50% en el mes de marzo, todo lo que son muebles, 26%, pero así sucesivamente. Pero por otros lados, vemos también oportunidades de negocio en algunos sectores. El crecimiento del mes pasado, con toda la crisis de coronavirus, y estos son datos del Departamento de Comercio y publicados vía el prestigioso diario The New York Times, vemos como el sector de alimentos y bebidas, tiendas de alimentos y bebidas, creció 25%. ¿Sí? Todo lo que viene siendo el tema de salud y cuidado personal, por obvias razones, también ha venido creciendo. Es decir, frente a las crisis siempre hay ventanas de oportunidad que hay que vigilar y solo los expertos pueden dar cuenta de ello. Frente a esta calamidad, en Estados Unidos sí se van a tomar decisiones importantes. Ya se están tomando decisiones importantes. Este gráfico me gustó porque es quizás el único gráfico que encontré muy fácil de entender para mostrar lo que viene siendo la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica en relación al coronavirus, CARES. ¿Sí? Estamos hablando de estímulos generales por más de 2 trillones, utilizando terminología o en inglés, 2 billones de dólares en español, de dólares. Se van a meter 2.2 billones de dólares, es decir, 2 millones de millones de dólares precisamente a sectores que van desde personas que trabajan freelance, personas que tienen pequeños negocios, salud pública, grandes corporaciones y obviamente gobiernos locales y gobiernos, digamos, entidades en general de los estados de la Unión Americana, es decir, una cantidad importante. Y sin embargo, a pesar que es una cantidad muy importante de recursos, se prevé, está sobre la mesa, otro paquete adicional a este que estoy mencionando. En ese sentido, esto es muy valioso porque muestra la fortaleza del Estado norteamericano a la hora de atender calamidades de esta naturaleza. Por tanto, sí podemos ver con buenos ojos una franca recuperación este mismo año, digamos, luego de este trimestre negro que vamos a vivir en el mundo entero. ¿Cuáles son los escenarios que se plantean para el coronavirus? Hay 4 escenarios fundamentales y vamos a utilizar letras para explicarlos. Uno, el escenario de recuperación en U, que es una recuperación en donde va a haber una caída importante, vamos a tener un espacio de crecimiento muy, muy pequeño, muy raquítico, para luego crecer de manera mucho más fuerte. Esto se va a dar bajo la condición de la variable salud o la variable pandemia. Si la pandemia no se puede controlar, que la gente no puede ir a sus trabajos con tranquilidad, que la industria y las cadenas de suministro vuelvan otra vez a recuperarse, pues obviamente esto va a tardar un poquito más, pero va a haber crecimiento. Luego tenemos la famosa curva en B, que es la que yo le apuesto y creo que la mayoría le está apostando, que es la capacidad. Hay que entender algo muy importante. Este problema que estamos viviendo en el mundo, en Estados Unidos, en México, no es un problema económico, es un problema externo, es un virus que está atacando la economía y nuestras sociedades. En ese sentido, si nosotros logramos recuperarnos vía, bien lo señalaba Paul Romer, el Premio Nobel de Economía en 2018, él decía, si lográramos hacer pruebas masivas a gran velocidad, a la mayor cantidad de personas posible, podríamos tener mayor control de la situación. Si pudiéramos también tener la tecnología de protección para todos, pues lógicamente habría un cierto control de la variable salud y la recuperación sería prácticamente inmediata. En ese sentido, muchos hablan de que a partir del segundo semestre viene esa recuperación importante y hay que tomar una variable importante también en Estados Unidos, es la variable elecciones. El presidente Trump va por una reelección contra el señor Biden, el Partido Demócrata, y en ese sentido, digamos, estoy muy seguro de ello, él no va a querer llegar a noviembre en una situación de franca caída de la economía de su país. Por tanto,
sí apuesto mucho a la curva en B a partir del tercer trimestre de este año. Hay también otras curvas que se mencionan. La curva en L, que es creo que la que menos queremos, es una caída sin recuperación en el corto plazo. Y la curva en W, que a partir de que el virus vuelva otra vez a revivir luego de un control, donde la gente como que afloja un poco los términos de seguridad sanitaria, la gente empieza a ir a conciertos, la gente empieza a ir a los bares, a lugares masivos, puede haber un repunte y eso hace que haya un zigzagueo permanente, que de repente estamos creciendo, otra vez viene el lockdown y vuelve a caer la economía y luego volvemos a abrir. Entonces ese W también muchos lo están señalando. Es difícil saber en qué sentido vamos a ver el cierre de este año, pero todo indica, de acuerdo a encuestas, de que o es la curva W o es la curva en V. Un elemento importante, ya casi estoy por terminar, tiene que ver con cómo lo van a manejar los países. Hay cierto consenso en relación a empezar a abrir la economía por sectores. ¿A qué me refiero a una economía por sectores? Bueno, hay lo que llamamos economía esencial o servicios esenciales, que independientemente del coronavirus siempre van a estar abiertos, ¿sí? Tiene que ver con un asunto de alimentos, tiene que ver con el asunto de las medicinas. Hay un grupo que es importante, que tiene que ver con la agricultura, la manufactura y la logística. Es un grupo muy importante, quizás sea el primer grupo que se abra, precisamente, se llama Grupo 1 porque no solamente es importante por la cantidad de empleo, sino que es de bajo riesgo de transmisión. El segundo grupo tiene que ver con lo que es real estate, lo que son bienes raíces. Toda la parte de servicios profesionales interesantes como contabilidad, marketing, que son muy importantes en el conjunto general de la economía. Ese sería el segundo grupo por abrir. Y el tercer grupo, el que tiene un alto riesgo de transmisión, son los que quizás tarden más en abrir. Son la parte de gimnasios, instituciones educativas y hoteles y restaurantes, porque atienden a muchas personas. Entonces, lo que se está tratando de ver es, si se manejan bajo esta dinámica, cuáles serían, dependiendo de cada país y los indicadores que estén arrojando, digamos, las fuerzas de tareas respectivas dedicadas al tema de la salud y el combate al COVID-19, ver cuáles serían los sectores. Entonces, es muy probable que de repente en México, en la segunda quincena de junio, segunda quincena de junio, principios de julio, ya estén abiertos al menos el sector 1 y el sector 2. Esto es importante mencionarlo porque se ha hablado incluso en Estados Unidos de que se va a abrir otra vez todo normal. Difícilmente va a ser así. Creo que va a ser por sectores, dependiendo del riesgo de transmisión y dependiendo de la importancia que tiene para, digamos, una economía sana. Este dato también me permite señalar de que hay un desfase de aproximadamente un mes entre Estados Unidos y México en relación al COVID-19. El primer caso de COVID-19 en Estados Unidos se dio en el 21 de enero, mientras que el primer caso de México fue un poco más de un mes después, fue el 28 de febrero, el cierre del mes. Entonces, en ese sentido, hay un diferencial. No podemos, si Estados Unidos sale ahorita de la situación, quizás nosotros tardemos un poquito más. Insisto, posiblemente junio sea el mes clave para la apertura parcial por sectores de muchas áreas de la economía nacional. Y en ese sentido, con esto termino mi plática. Muy bien, pues damos muchas gracias a Eric Lobo por compartirnos este diagnóstico. Los números, digamos, en términos generales, no son alentadores. Estamos ante una crisis sin precedentes en nuestra historia moderna. Cerrar los ojos no hace que la crisis desaparezca. Sin embargo, también hay oportunidades que solamente van a aprovechar aquellos que logren adaptarse rápido y estén bien informados. Y sobre todo, pues tengan el liderazgo para tomar decisiones en el momento justo. La pregunta es, ¿quién sale primero de esta crisis? Estados Unidos tiene toda esta capacidad para poderlo hacer. Es por eso que nosotros seguimos recomendando que podamos abrir y expandir nuestros negocios a nivel internacional y lo hagamos en este país, ¿no? Ganar en dólares y gastar en pesos, digamos que sería lo que todos quisiéramos, ¿no? Ampliar, diversificar nuestras líneas de negocio. Muchos ya se están inventando, incluso algunos ya
se despidieron, digamos, hicieron ese duelo de algunos negocios, algunos restaurantes ya no pudieron sobrevivir, algunos negocios de comercio ya no lo hicieron. Y bueno, yo les invitaría a que nos dejen preguntas en el chat para que podamos hacerlas al final. También quiero recordar y aprovechar este break para pasar ahorita con Leroy Cavazos, nuestro siguiente ponente, para comentarles que vamos a profundizar la próxima semana en un taller de 5 sesiones, de 9 de la mañana a 10, 15 de la mañana aproximadamente, con especialistas de Estados Unidos, ahora sí, cada uno en su materia, ¿no? Lo que tiene que ser con visas de inversión, un abogado de migración, abogados corporativos para todo lo que tiene que ver con la estrategia legal, contadores, despacho fiscal, para efectos de toda también esta estrategia de cómo quedarnos con las ventajas, y no con las ventajas solamente del sistema fiscal que tenemos, pero también que sea con una perspectiva internacional. Y tendremos también, sobre todo, un especialista en planes de negocio y estudios de mercado, que nos ayude a replantear ahora el nuevo plan de negocio que debemos tener. A continuación, quiero presentar a Leroy Cavazos. Leroy Cavazos, como lo dije en un inicio, es vicepresidente de Asuntos de Gobierno Internacionales de la Cámara Nacional Hispana, United States Hispanic Chamber of Commerce. Él está de base en Washington, D.C. Él también fue director de Relaciones Intergubernamentales de la Cámara Hispana en San Antonio, Texas. Fue Senior Manager de Asuntos Públicos y de Comunicaciones de Coca-Cola Southwest en el área de Texas y el sur en general de los Estados Unidos. Y es graduado de la Universidad de Texas en el Valle del Río Grande. Tiene maestría en Administración Pública con especialidad en Comunicación y Relaciones Públicas. Leroy Cavazos, gracias por esta oportunidad de hacer este evento en colaboración con la Cámara Hispana. Sin duda, ustedes son un actor fundamental para poder ayudar al soft landing de muchas empresas y sobre todo tu talento que yo destacaba en un inicio que tienes en lo particular de ser un buen conector. Ahorita necesitamos esos key players que nos ayuden a vincularnos con otros. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, Arturo, por la oportunidad de colaborar con Binational Link y con Eric y todo tu equipo para la Cámara de Comercio Hispana de Estados Unidos. Pues es nuestro trabajo y es nuestra responsabilidad social y económica poder ser un vehículo aquí en los Estados Unidos para empresas mexicanas que quieran llegar a hacer negocio aquí. La Cámara de Comercio de Estados Unidos, anteriormente hemos tenido sedes en la Ciudad de México en nuestra historia de más de 45 años, y actualmente estamos de nuevo creciendo el portafolio empresarial a un nivel internacional. Pero bueno, México, como es tan buen vecino para nosotros, es un muy buen lazo para empezar. Entonces, que nosotros estamos muy agradecidos de esta oportunidad y queremos que las personas en esta llamada sepan que nosotros queremos que nos utilicen a nosotros como un recurso. Si ustedes buscan poder llegar a hacer negocios aquí en Estados Unidos, si nosotros podemos ayudarle de una manera técnica o ser un tipo de recurso para que sus empresas, o si sus empresas ya de hecho están haciendo y operando aquí en Estados Unidos, que nos usen a nosotros como un recurso, que se unan a una cámara hispana local en donde ustedes tengan sus negocios y que la Cámara Nacional también sea una sede para que ustedes lleguen y se sientan apoyados para que sus negocios fluyan aquí en Estados Unidos y para que tengan crecimiento económico. Obviamente, como destacaba Eric, y yo no me voy a poner en el papel de ser economista porque la verdad que no lo soy. Eric nos ha dado un muy buen resumen de cómo están las economías en ambos países. Y para nosotros es fundamental tener a expertos como Eric de nuestro lado que destaquen esta información que es tan crítica. Obviamente en los Estados Unidos estamos pasando un ambiente económico muy duro, un ambiente político más duro,
y un futuro que hay muchas cosas que no sabemos qué va a suceder en nuestro futuro, ni en un término a largo plazo, ni un término de a corto plazo, porque ahorita todavía hay muchas preguntas sin respuestas para nosotros. La Cámara de Comercio en este instante está sirviendo como una organización que está rindiendo ayuda técnica a empresarios que están tratando de lidiar con bancos para llenar las aplicaciones para el programa de protección a la nómina, y también para los empresarios que actualmente están tratando de acudir a préstamos de la administración de pequeñas empresas del gobierno americano para que sus negocios sigan adelante. Como siempre, el historiado de este país no ha cambiado. Nuestra tela social tampoco ha cambiado. Ya hay, y pueden ustedes leer reportajes en las redes sociales, tanto como en los medios, que dicen que la comunidad latina, la comunidad hispana, es la comunidad que está siendo más afectada por esta pandemia de un nivel de salud y un nivel económico. También nuestros hermanos en la comunidad afroamericana también están ahorita muy impactados tanto de manera de salud, tanto como de manera económica. Entonces, que para una organización como la de nosotros es fundamental para que nosotros crezcamos nuestra misión en este país, es proveer esa ayuda técnica y ser un recurso a estas empresas que ahorita están en un momento devastador en la historia de este país y que requieren de mucha ayuda financiera, mucha ayuda intelectual, mucha ayuda económica y mucha ayuda mental para poder atravesar estos tiempos duros que se nos han presentado y que aún nos tienen aterrados como una nación. Políticamente, la Cámara de Comercio Hispana de Estados Unidos está abogando por diferentes cosas con el gobierno federal. Estamos abogando para que se expandan los recursos para el programa de protección a la nómina. Estamos pidiendo que el gobierno se enfoque en préstamos a bancos, no solamente los bancos o instituciones financieras grandes, pero también a bancos regionales, bancos que tienen dueños minoritarios y bancos que existen para el desarrollo de las comunidades o bancos de desarrollo económico que se llaman aquí en Estados Unidos, para que las personas en comunidades vulnerables puedan acceder a estos recursos de tal manera y no necesariamente necesiten presentar su aplicación con una institución financiera grande. Sabemos que hay muchos bancos que pueden ayudarle a los empresarios. También estamos abogando para que estos programas se les cedan a personas que actualmente están funcionando como empresarios en Estados Unidos que tal vez no tengan su residencia o un estatus migratorio legal o una visa vigente, pero que actualmente ellos están contribuyendo a la economía americana. Son empresarios que han pagado sus impuestos anuales y son personas que actualmente les está rindiendo trabajos a nuestra comunidad latina. Y eso es muy importante. Estamos abogando por eso, porque eso no se incluyó en el primer paquete que se refirió Eric, en el paquete de alivio. Y nosotros estamos peleando muy duro para que estas ventajas se les abran a estos empresarios. Es muy importante destacar que para nosotros como Cámara, nosotros representamos a más de 1,000 empresas corporativas americanas. Representamos más de 500 empresarios que son de origen hispano y representamos una red de más de 250 cámaras de comercio hispanas por todo Estados Unidos. Entonces, que a ambos les conviene que nosotros tengamos una voz en la mesa y que nuestra voz se escuche de una manera unida,
porque eso es lo que va a constituir el cambio, que nosotros como una comunidad latina estemos unidos y que nosotros podamos abogar por estas cosas que son tan necesarias para que nosotros salgamos con éxito económico de esta pandemia. Es muy clave ese punto. Para que la comunidad latina salga con éxito económico de esta pandemia que actualmente estamos viviendo, es muy importante que aboguemos por cosas de una manera unida. Es importante que nosotros estemos apegados a nuestros banqueros para que ellos nos den los recursos y la ayuda necesaria que ellos tienen para prestar dinero, y también que nosotros seamos una voz conjunta, especialmente al nivel binacional entre México y Estados Unidos. Yo ahorita estoy a menos de 3 kilómetros de la frontera con McAllen y Reynosa, Tamaulipas, y aunque la frontera no está cerrada al lado comercial, sí está cerrada a personas que vienen a diario a Estados Unidos a buscar una mejor vida. Está cerrada al turismo binacional entre San Diego y Tijuana, entre Sonora y Arizona, entre El Paso y Ciudad Juárez, tanto como aquí en el Valle del Río Grande y Tamaulipas. Entonces, que cuando la frontera se vuelva a abrir completamente, nosotros tenemos que estar preparados como dos naciones para empezar a que fluya el negocio turístico, el negocio empresarial y el negocio de trabajo entre ambos países. Y ahorita hay mucha gente que aún está viviendo en este país y vive en las sombras. A través de esta pandemia es nuestra responsabilidad social que esa gente salga de esa sombra, que busquen alivio médico, que busquen a sus bancos para requerir préstamos para que sus empresas sigan adelante, y que nosotros como una entidad internacional aboguemos por sus derechos para que ellos sigan contribuyendo a la vitalidad económica de los Estados Unidos. Entonces, también un punto final que quiero destacar para que empecemos a tomar sus preguntas, que veo que hay muchas que vienen entrando, es que nosotros como Cámara queremos ser un recurso en México, tanto como aquí en Estados Unidos. Los invito a que visiten a nuestra página web en la www.ushcc.com, para que también allí hay guías técnicas que nosotros hemos desarrollado con el apoyo de nuestro equipo y que hemos traducido también al español de manera bilingüe para que estos recursos lleguen a las manos de todos aquellos que los puedan utilizar. Les invitamos que ustedes también que están participando hoy en este evento, que difundan esta información, que sean nuestros aliados en lo que nosotros seguimos abogando por los derechos de los americanos y los mexicanos viviendo en Estados Unidos, tanto como en México, y aquellos que quieren hacer negocio binacional, y que además de difundir esta información, que nos utilicen como un recurso y que sepan que nosotros estamos aquí para recibirlos, y que la economía americana a través de la frontera de México está completamente abierto para sus inversiones, para que ustedes puedan tener el éxito que se merecen en este país y para que juntos crezcamos este nivel empresarial juntos. Entonces, con eso, Arturo, te cedo la palabra para empezar a tomar preguntas de esta audiencia, que veo que hay varias preguntas, y vamos a hacer nuestro máximo esfuerzo para contestarles todas las preguntas. Y alguna pregunta que no podamos contestar, como dijo Arturo, la próxima semana va a haber una serie ya más enfocada en diversas materias, pero también nos pueden enviar un correo electrónico. Todos aquellos que se hayan registrado para este evento tienen mi correo electrónico por el link de Zoom para poderles buscar las preguntas, las respuestas necesarias a sus preguntas. Gracias, Arturo. Gracias, Leroy.
Leroy es mexicoamericano y así como él, hay muchos actores de origen mexicano con un liderazgo muy importante en organismos que debemos tomar ventaja. Una de las preguntas que yo quiero hacerte, Leroy, aprovechando que ya tienes el uso de la palabra, es ¿cómo una empresa extranjera se puede afiliar a una cámara hispana en los Estados Unidos? Platica un poco el músculo que tienen a nivel nacional. Por ejemplo, ubico muy bien la cámara hispana en San Antonio, que es la más antigua y más grande de todas las cámaras que existen, la cantidad de miembros que tienen, porque yo recuerdo en mi experiencia al constituir mi empresa allá, que pertenecer a un organismo empresarial, a diferencia de México o de algún otro país, hacen un lobbying ustedes muy importante para que tenga éxito esa empresa. Además, otra cosa importante, pues como los que ya han hecho negocio en Estados Unidos saben que las reglas son muy claras, muy transparentes. Cuando uno compra y vende negocios, también hay toda la transparencia en el negocio. Y bueno, destacar un poco esa importancia que tiene pertenecer a una cámara hispana y que entiendo que además como extranjero puede uno pertenecer, ¿es correcto? Sí, es correcto y estás en lo cierto, Arturo. Es muy importante porque estos organismos locales que vienen siendo las cámaras de comercio hispanas, vienen siendo muy importantes porque se unen muchas voces juntas, tanto para abogar en cosas legislativas a nivel local, estatal y federal, pero también para tener contacto con diferentes personas que tengan acceso a diferentes contratos o a diferentes métodos de negocio. A veces llegar a una cámara de comercio hispana es la mejor manera de crecer tu negocio, ya siendo qué necesidad tenga esa cámara, qué necesidad tenga esa ciudad o esa comunidad y lo que ustedes como empresarios pueden otorgar. Otra cosa que también es muy importante de las cámaras es que ustedes se van a sentir apoyados con diversos entrenamientos, diversas maneras de ayuda técnica, diversos recursos que tienen las diferentes ciudades donde operan estas cámaras. Los gavilios también tienen muchos programas y también nosotros como latinos, ustedes como mexicanos tienen una gran ventaja que como empresas minoritarias, hay muchos gobiernos que a nivel local, estatal y federal que buscan a las empresas minoritarias para hacer negocio, porque aquí en Estados Unidos ellos tienen el requisito de gastar una cierta parte de su presupuesto con empresas de minoría o minoritarias, y también esas cámaras les pueden ayudar en cómo sacar o presentar esos certificados para que ustedes tengan esa ventaja. Eso es muy importante destacar que ustedes como mexicanos tienen esa ventaja de ser empresa minoritaria. También depende mucho de la inversión que ustedes tengan en el extranjero o aquí en Estados Unidos. Una inversión extranjera es muy importante porque también tiene otras ventajas. Cuando una persona va a hacer negocios con un gobierno local, estatal o federal, también se fijan mucho en eso. Yo anteriormente de reunirme con Ramiro de nuevo en la Cámara de Comercio Hispana de Estados Unidos, yo estaba trabajando como representante de asuntos gubernamentales para Arca Continental en México. Entonces, que este tema, cuando Arca Continental adquiere a la Coca-Cola en Estados Unidos, pues la Fiscalía en México y las ventajas que se les abrieron aquí en Estados Unidos con ciertos impuestos y créditos a nivel nacional también son muy importantes. Y se ve en lo que la empresa empezó a hacer y en lo que la empresa pudo adquirir a través de esas cosas. Entonces, que por eso es muy importante que ustedes se formen parte de una cámara, y hay cámaras muy buenas desde San Diego hasta El Paso. En Arizona hay cámaras muy buenas. Hay una cámara de comercio hispana a nivel estatal en el estado de Arizona. En Nuevo México, en Albuquerque, hay una cámara muy grande. En El Paso, como dijo Arturo, San Antonio, Austin, Houston,
aquí en McAllen hay la Cámara de Comercio Hispana del Valle del Río Grande. Entonces, que hay varias, dependiendo de qué parte del país, en qué parte del país ustedes operen y en dónde están operando sus negocios aquí en Estados Unidos. Sí, gracias. También hay que advertir que la cultura de negocios en Estados Unidos es distinta a la de México. Es, digamos, más fácil, pero hay que saber las reglas. Tengo justo una conferencia muy interesante la próxima semana, el jueves, de cultura de negocios en los Estados Unidos, porque es fundamental no cometer errores al inicio a nuestra llegada. Como se dice coloquialmente, cada uno cuenta cómo le fue según la fiesta, ¿no? Y hay algunos que no se acompañaron al llegar y perdieron tiempo y dinero hasta que la curva de aprendizaje los llevó a tener éxito en su negocio. Pero bueno, es importante por eso dejarse acompañar. Hay una pregunta que veo aquí que dice, ¿qué tipo de ventajas ustedes podrían ver a futuro? Me imagino que también la pregunta puede ir del lado de qué tipo de negocios o qué líneas de negocio creemos que pueden recuperarse más pronto que otros. Y bueno, dentro de este escenario de incertidumbre, no sé si Eric también en alguna estadística que veas, tú mencionabas algo sobre algunos giros de negocio, ¿no? Que pudieran tener mayor éxito en comparación con otros. Y justo vamos a tener también la próxima semana, no sé si alguno de ustedes, tanto Leroy como Eric, según su experiencia de empresarios que se hayan acercado, ven algunos giros que tengan más probabilidades de salir. De entrada, yo creo que todos los que no estaban online, no estaban haciendo e-commerce, no estaban haciendo llevar a domicilio, ahora lo están haciendo. He visto experiencias muy interesantes de gimnasios que ahora te rentan, por ejemplo, su equipo, te lo llevan a tu casa. Y, en fin, yo creo que es una oportunidad también de creatividad, pero sin duda el tema de tener plataformas de comunicación a distancia para la venta se convierte en un tema fundamental. Y el otro tema es a quién conoces, ¿no? Tener una red de apoyo en colaboración tipo clúster, ¿no? Para poder salir adelante. No sé si tengas algún comentario, Eric. Sí, por supuesto. ¿Me escuchan bien? Sí. Gracias. Sí, en relación puntualmente a esa pregunta, hay varias oportunidades de negocios. Hay, evidentemente, eran 32 láminas, podía ser 100 con información de todos los sectores, pero evidentemente el tiempo es muy corto. Pero lo que sí les puedo decir es que el sector del comercio electrónico en México es uno de los que más crecimiento tiene en toda la región. Entonces, y eso no está parando, al contrario, se está intensificando. Eso es una posibilidad. La otra posibilidad tiene que ver con el sector agrícola. Platicando con gente del sector de aguacates en México, siguen llevando aguacates a Estados Unidos. Es decir, la gente no deja de consumir en los Estados Unidos con todo y la crisis este trimestre. ¿Sí? Ya lo vieron reflejado en una de las láminas. Sigue creciendo el sector de alimentos. Ya sí está bajando el sector de consumo de alimentos en restaurantes, por obvias razones, pero se está trasladando a el comercio, digamos, online, también de alimentos, que llegan a casa de las personas que están en confinamiento. Entonces, en ese sentido, sí hay esa oportunidad. Hay otras oportunidades que tienen que ver con cuestiones de valor agregado. Recientemente me llegó un correo electrónico con unas fotografías de unas especies de viseras con protección muy interesantes, y eso es valor agregado. La gente está realizando inventiva, innovación, con productos relacionados con la pandemia, por ejemplo. Entonces, es sacar provecho. Sé que es difícil en un escenario tan negativo como el que tenemos, de tanta incertidumbre, pero esos son botones de muestra de lo que estamos viendo en prácticamente todas partes del mundo. Perfecto. Hay una pregunta que entiendo yo que si para establecerse en los Estados Unidos necesariamente hay que tener una planta productiva o solo comercializadora, ¿no? Incluso se puede establecer una empresa. Crear una empresa en los Estados Unidos es muy fácil y de alguna manera muy barata, ¿no? Yo lo que sé es que alrededor, incluso hay gente que puede constituir su empresa por internet. Yo recomendaría que no lo hicieran la primera vez así, salvo que ya tengan experiencia o no haya mucha
complicación en la cantidad de socios o el giro al que se dedican, pero se puede constituir en unos 3 días. Varía según el estado. Además, recordemos que se constituye por estado. Muchos suelen constituir en Delaware si es que quieren tener algunas otras ventajas para tener presencia a nivel de Estados Unidos. Ya dependerá del giro. Tenemos justo el próximo viernes Beatriz Martorello, es una abogada corporativa y de negocios internacionales de origen argentino que está en Chicago. Y ella justo lo que se dedica es acompañar en todo el aspecto legal, pero constituir una empresa se puede constituir en un par de días, 3 días, tal vez los impuestos que tengan que pagar, $1,000 más o menos, ¿no? Y los honorarios del abogado, ¿no? Que también podrán ser algo similar, ¿no? Entonces pueden constituir, digamos, en $2,000 una empresa en 3 días, tener la presencia y empezar a vender. No tiene uno como extranjero puede constituir la empresa en Estados Unidos, no tiene uno que vivir allá o residir allá. Cuando uno ingresa migratoriamente, lo que tendrá que decir es de que va de negocios. Esa es la figura que cubre la mayoría de las visas que las personas tienen, su B1, B2, que es la que tiene junto con la de turismo, y pueden abrir la empresa, incluso abrir una cuenta de banco en dólares como persona moral mexicana o como persona moral americana o como persona física, ¿no? Se necesita prácticamente el pasaporte mexicano si lo va a constituir como persona física, y si es como persona moral, pues los documentos legales de que ya constituyó la empresa, para que ustedes puedan recibir estos ingresos de sus clientes en dólares y poderlos transferir a su cuenta mexicana, ¿no? Entonces, bueno, eso lo vamos a tener el viernes. No sé si haya por ahí, me parece que se han ido contestando algunas otras preguntas en el chat. Yo le pediría a Paola que nos pueda compartir quién vamos a tener la próxima semana, y que pudieran también saber cuáles son los especialistas a los que van a poder tener acceso para aquellas personas que están pensando diversificarse, ¿no? Hoy quisimos tener pues una sesión, digamos, de diagnóstico en dónde estamos parados actualmente, cuánto tiempo más o menos dicen, porque finalmente es hipotético, podemos salir de esta crisis o de esta cuarentena para poder nosotros reavivar nuestros negocios. Si hay alguna otra pregunta que alguien quiera hacer de viva voz, por favor active su micrófono, y con toda confianza podemos responderlas en vivo también, ¿eh? Si hubiera algún otro comentario de algunos panelistas final para sí, poder... Arturo, ahí, leí una pregunta de Matías, y lo voy a leer. Dice, ¿cómo cree que se comporte la curva de salida de empresarios y capital mexicano hacia los Estados Unidos y hacia otros países? Bueno, de hecho, la salida de capitales en México está en récord. Si ustedes googlean salida de capitales México, verán que están en cantidades récord. Esto se debe a varias cosas, pero de esas cosas fundamentalmente tiene que ver con que la gente quiere protegerse del riesgo. Y como está viendo que las decisiones de política pública, política económica y fiscal no están siendo las acertadas para muchos, prefieren evitarse la calamidad de que esto pueda seguir en México, y sabedores de que la recuperación de Estados Unidos va a iniciar en el segundo semestre de este año, comienzan a llevar sus capitales a Estados Unidos. No es solamente el caso de México, es el caso de brasileños, es el caso de colombianos, de gente de todos los países emergentes. Están tratando de buscar menos riesgo y prefieren, con todo y que hay una tremenda incertidumbre también en Estados Unidos en este trimestre, prefieren llevar su dinero a Estados Unidos por quizás el Estado de Derecho y un montón de variables adicionales, ¿no? Sí, hay que recordar a aquellos que ya tenían sus ingresos en dólares y que vivían en México, pues sí, subió 25% su incremento de capital. Aquellos que ya tenían un pie allá y están pagando cosas en México. Justo creo que es una de las recomendaciones que nosotros haríamos. Si hubiera alguna otra pregunta en vivo que alguien quisiera hacer, damos aquí unos pequeños segundos para que alguien pueda hacerlo. Y si no fuera el caso, pues quiero yo agradecer
a nombre de la Cámara Hispana de los Estados Unidos la colaboración de este webinar. Espero que haya servido de interés para todos ustedes. Y en un momento más, ahorita ya acaba de compartir Paola en el chat el registro para las sesiones de la próxima semana. Ojalá podamos tener por aquí también podamos compartir también el flyer que habla, y si no, bueno, pues se lo vamos a mandar en los emails de las personas que se conectaron. No sé si quieres alguna palabra final, Leroy, para cerrar esta conversación que hemos tenido muy agradable con todos ustedes. No, pues solamente, Arturo, darte las gracias a ti. Para la Cámara de Comercio Hispana de Estados Unidos es un placer colaborar con Binational Link y contigo, con Eric Lobo, como economista y todos sus equipos, en lo que nosotros continuamos a desarrollar nuestra estrategia internacional y a un nivel binacional con nuestros vecinos de México, que tenemos un gran interés para que la economía americana, tanto como mexicana, tenga su éxito, especialmente durante estos tiempos difíciles. Nosotros sabemos la importancia que lleva que estas conversaciones y estos diálogos continúen a expandirse y que fluyan de manera natural entre ambos países. Muchas gracias. Estoy viendo las preguntas de Francisco Rivera también. Vamos a regresarte una comunicación vía email para ver el caso concreto que nos comentas, de unos prototipos que estás desarrollando y que quieres ver si lo lanzas primero en Estados Unidos o en México, ¿no? Legalmente, digamos que ahora sí depende de la demanda, pero creo que puede tener ventajas hacerlo en un lugar u otro. Yo te invitaría a que pudiéramos ponernos en contacto. Y ¿podrías compartir este contacto para construir la empresa? Claro que sí, lo vamos a hacer. Y cómo ven también el mercado de retail, ¿no? Ahí también nos preguntan eso. Empresario de Guadalajara, gracias por su presentación. Y bueno, son en general esas las preguntas que tenemos ahorita aquí registradas. Ya tienen por ahí el correo de Paola para que podamos nosotros ponernos en contacto. Y bueno, nada más recordar para terminar que Binational Link es una plataforma conformada por una red de especialistas de los Estados Unidos para acompañar a empresarios mexicanos y latinoamericanos a expandir sus negocios. Entonces, esa es justo nuestra vocación y vemos a ver cómo vamos a preservar nuestro capital en estos tiempos y no solamente, como se dice, jugar a la defensiva, sino también cómo podemos sacar ventaja de esta situación. Pues muchas gracias a todos por haberse conectado el día de hoy. La presentación se las haremos llegar también a las personas por vía email que se registraron. Muchas gracias a todos. Gracias, Eric Lobo. Gracias, Leroy Cavazos y a todo tu equipo. Estaremos en contacto. En este momento, esta sesión se termina. Gracias a todos por acompañar a Binational Link y a la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos. Para más información, por favor de visitar nuestras páginas web. Si tienen cualquier pregunta, por favor, mándenle un correo electrónico a Leroy Cavazos Reina en el lcavazos@ushcc.com. Gracias y que tengan buenas noches.